El alcance de los instrumentos de la negociación del TLC realizada con Estados Unidos por Hernando José Gómez, ex jefe negociador del TLC con Estados Unidos entre 2002 y 2004. Hernando José Gómez es economista cum laude de la Universidad de los Andes, máster en artes, máster en filosofía y candidato a PhD de Yale University. Creó y dirigió la Oficina de Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos. En 2012, una vez aprobado, puso en aplicación el tratado por el término de un año. Es ejecutivo y consultor con amplio conocimiento de comercio internacional, competitividad y políticas públicas sectoriales, ciencia, tecnología e innovación. Entre otros cargos, ha ejercido el de codirector de la Junta Directiva del Banco de la República, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, embajador de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio, fundador y presidente del Consejo Privado de Competitividad y director del Departamento Nacional de Planeación. Lo dañé, pero bueno. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, un agradecimiento al CESA por la invitación a este lanzamiento, al profesor Edgar Vieira por su liderazgo para editar este libro. La verdad que cuando él inició yo dije, pobrecito estar detrás de todos nosotros durante meses, pero lo logró y por eso lo felicitamos con siempre la calidad de vida. Quiero darle un saludo especial aquí al doctor Rafael Mejía, quien nos tocó acompañar durante todo el proceso de la negociación y le agradezco siempre toda su ponderación y en unas circunstancias siempre difíciles, siempre tuvo una actitud muy constructiva y siempre nos buscó la manera en que saliera de la mejor manera la negociación. Yo creo que fue un ejemplo, digamos, de liderazgo gremial muy importante en su momento. Adicionalmente, un saludo especial aquí a muchos de los que fueron mis ex colaboradores en la negociación. Veo a varios, pero pues no quiero que se me queden por fuera algunos, pero obviamente aquí está Javier, está Felipe, está Eduardo, pues entre otros. Entonces, muchísimas gracias a ellos porque todo lo que voy a contar no hubiera sido posible si no es por ellos. Y la verdad eso es como, afortunadamente va a ser un ejemplo un poco tonto, pero eso es como las películas que uno ve de los extraterrestres y están los humanos tratando de arreglar algo en último minuto. Esos son todo mi equipo negociador y hay un pobre tonto tratando de tenerlos en la puerta los malos, ese era yo. Entonces básicamente esa era la distribución del trabajo que teníamos en este proceso. Entonces, la verdad voy a tratar de no alargarme porque sí, son 28 temas que trato en el libro, pero espero que los puedan leer y mirar con algún detalle. 28 temas que consideramos que fueron los críticos en este proceso de la negociación. Y la verdad que al principio, cuando iniciamos esa negociación, había un grandísimo temor, o sea, cuando me llamó el ministro Botero y me dijo, véngase a negociar esto, yo estaba viendo plácidamente en Ginebra el lac Léman y el chorro del agua y todas esas cosas, yo no sé por qué, ¿qué me pasó? Y dije, sí, listo, ministro, cuente conmigo, voy a ayudarle a negociar el Tratado de Libre Comercio. Pero la verdad, no teníamos experiencia, se acaba de negociar un tratado muy parcial con Mercosur, donde realmente no, digamos, no se había conformado, digamos, una institucionalidad adecuada, y lo primero que hicimos en todo ese proceso con el ministro Botero fue armar la institucionalidad, cómo iba a funcionar. Incluso sacamos un decreto que todavía está vigente hoy en día de cómo se organiza y cómo debía funcionar el equipo negociador. Y por otro lado, después se consiguió las personas idóneas para que compusieran ese equipo negociador y realmente esa fórmula y la fórmula de trabajar de manera incluyente con el sector privado y con los gremios fue la que nos permitió, y con todos los que quisieran participar y opinar en el proceso, es lo que ha permitido toda esta serie de negociaciones de acuerdos comerciales, que son, ¿cuántos, Eduardo, los que ya tenemos? ¿Cuántos? 15 acuerdos comerciales, o sea, y este era realmente el primero después del andino y el parcial que se había hecho con Mercosur. Entonces,
En todo esto, como digo, tuvimos la cooperación de todos los gremios. El doctor Javier allá en Analdex también le tocó patearse buena parte del proceso, y también obviamente él estaba representando a los exportadores, entonces él era más de la parte del cheering de la cosa, pero nos ayudaba a empujar los procesos. Ahora, entonces un mensaje que quiero dejar es organizar el equipo, crear unas reglas del juego de la negociación, de cómo se hacía, cómo se participaba, cómo se consultaba, cómo se hacían los progresos en la negociación, fue fundamental para que la negociación tuviera legitimidad. Y una cosa que sí espero que los aquí presentes me avalen en eso, fue siempre, por dura que fuera, siempre decir la verdad, siempre decir lo que era posible, lo que no era posible, y eso, digamos, no nos creaba amigos, pero por lo menos generaba confianza, y eso era fundamental en el proceso de la negociación. Ahora, tuvimos en el proceso de la negociación una serie de temas muy complejos, y por lo menos los que yo enumeré e incluí en el capítulo son 28 temas que había que resolver y que no eran fáciles. Voy a enumerar algunos simplemente. El tema de cómo compatibilizar el TLC con la normatividad andina, eso era un problema complejo. El tema de las pymes que se mencionó, cómo incluirlas y cómo generar, digamos, un respaldo de ellas. El tema de anulación o menoscabo, que eso era un drama, pues que cómo lo íbamos a incluir en esto. El tema de acceso a mercados, algo ya se habló. El de usados y remanufacturados, también había un gran temor que había los remanufacturados, íbamos a terminar acá con carros remanufacturados y toda suerte de electrodomésticos remanufacturados, y esto nos iba a acabar la industria local. Si el TLC se iba a aplicar o no al Plan Vallejo y a zonas francas. En eso el doctor Martín Gustavo y el doctor Jorge Ramírez pues estuvieron muy activos. Martín Gustavo nos acompaña acá con su ilustre señora Carmenza, que no la veo por acá, pero puede alzar la mano. Bueno, adicionalmente tuvimos obviamente temas complejos en el caso del monopolio rentístico de los licores. Imagínense ustedes explicarle a los americanos el tema del monopolio rentístico de los departamentos en el tema de los licores y cómo se manejaba. Eso, la verdad, había unas cosas, unos inventos chipchombianos que uno decía, bueno, ahora cómo le explico aquí en inglés a este caballero cómo es que fuera este tema. Ese fue otro tema complejo que salió también bien. Temas agrícolas, doctor Rafa, tuvimos temas importantes, el del sector avícola. Se acuerdan al final que nos quisieron meter un gol diciendo que el contingente de los cuartos traseros de pollo solamente era para los que tenían el hueso, y los que tenían simplemente mecánicamente deshuesados ya podían entrar a 1/3 del arancel que habíamos pactado, que era como 100 y pico %. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que nos tocó solucionar en el proceso. El tema de la cuota del azúcar, lograr que hubiera un Export Trading Company para el arroz. Fue la primera vez que Estados Unidos aceptaba un Export Trading Company para un producto diferente a los cuartos traseros de pollo. El tema de las franjas andinas de precios también fue un tema complejo en esa materia. Otros temas que abordamos, el de la acumulación textil, que no fue tampoco nada fácil, el tema del origen del café, lograr una cuota para los cigarrillos, para el tabaco, perdón. El tema de flujos de capitales, ese sí era un mito, porque decían, no, aquí lo que nos ha salvado en Colombia es el control de cambios del decreto 444 del 67. Entonces, con eso decir, bueno, es que si ustedes van a limitar la posibilidad de que el doctor Abdón salga otra vez, lo nombre ministro de Hacienda y vuelva y nos coloque un control de cambios, pues evidentemente esto va a ser el acabose del país. Pero una de las cosas que también nos permitió este proceso de la negociación fue reflexionar de que este país no se había quedado quieto en el tiempo en el año 67, con el decreto 444, sino que el país había evolucionado, y resulta que el Banco Central ya había adoptado una tasa de cambio flexible, que hoy en día es la que absorbe los choques externos y no los controles a los flujos de capital, que posiblemente eran necesarios cuando uno tenía una tasa de cambio fija, pero cuando ya tenemos una tasa de cambio flexible ya es otro tema, y eso es una cosa interesante y que va a ser relevante ahora con la caída del precio del petróleo de $100 a menos de 80.
Tenemos también otros temas como la excepción de orden público, el acceso real sanitario y fitosanitario, que eso fue otro tema. Logramos finalmente una carta adjunta sobre ese tema, que hasta el último día estaba embolatada, y con toda la razón la SAC y otros gremios agrícolas decían, si no vemos una carta de esas, mejor dicho, es el mínimo que podemos exigir para que podamos decir al menos no salimos con las manos vacías en este tema. Se logró esa carta adjunta que la hemos empezado a aplicar. Pero voy a ser franco con ustedes, uno quiere aplicar muchas cosas que se lograron en el acuerdo y va y le dice a ICA, señores del ICA, vámonos a Estados Unidos a negociar acceso sanitario y fitosanitario para muchos productos, para el aguacate Hass, para otros productos que están ahí en un listado interesante. Entonces, llega uno con todos los señores del ICA y resulta que no hay ninguno que hable inglés. Entonces, yo era el experto sanitario y fitosanitario que hablaba inglés y procedía a eso. Claro, es que nuestra agencia sanitaria y fitosanitaria en una economía cerrada, pues evidentemente era interesante aquí para exportar entre los andinos, etcétera, no se necesitaba el inglés, pero cuando ya tenemos acuerdos comerciales con Europa, con el EFTA, con Canadá, con Estados Unidos, pues claramente nuestros funcionarios necesitan hablar inglés, o si no, las limitaciones por más buena voluntad que tengan, porque además son buenos técnicos, tienen buena voluntad, pero no van a lograrlo si no modernizamos ese tipo de entidades. Contratación estatal también, temas como el de ISA, ISAGEN, Colombia Telecomunicaciones, Ecopetrol, para que no les aplicaran como si fueran empresas públicas, sino de régimen privado. Tener un umbral diferencial en favor de las pymes colombianas para la contratación pública, que mientras en Estados Unidos era $64.000, para nosotros protegimos hasta $125.000. También sacamos la reserva cultural, una negociación sobre la agencia comercial que sin afectar derechos adquiridos pudiera eliminar ese esperpento del siglo XIX aquí en Colombia. También miramos el tema de temas como, bueno, ya viene todo ese tema, Javier, de propiedad intelectual, patentes de segundos usos. Eso sí que era, que íbamos a acabar con la entrada, que no iba a verse un genérico a partir de la firma del TLC, que el acceso a los genéricos y a los farmacéuticos baratos se acababa en Colombia. Resulta que no hubo ningún tal, nada de eso ocurrió. Y nada de eso ocurrió gracias a Javier y su equipo, entre otras cosas que lo manejaron brillantemente. Y como tema de patentes de segundos usos, que evidentemente no se dio, entonces todo el mundo que manejaba hasta la saciedad y con el detalle el ejemplo del Viagra. Criterios de patentabilidad también, que los íbamos a cambiar, que nos iban a meter cualquier cosa como patentable, eso tampoco ocurrió. El tema del linkage, que íbamos a poner a la Superintendencia de Industria y Comercio a cuidar las patentes de los americanos, tampoco ocurrió. También se buscaron unos mecanismos, digamos, de transparencia adecuados. Que con los datos de prueba se dejó lo mismo que ya teníamos en el decreto 2085, no hubo ningún cambio. Y también se incluyó un tema de protección a la biodiversidad, digamos que fue un buen reconocimiento. Entonces, todos estos 28 temas ustedes los van a encontrar en detalle y yo quise organizar de esta manera para que fuera claro para la lectura. ¿Cuál era la posición de los Estados Unidos? ¿Cuál era la posición de Colombia? Pues digamos el interés de Estados Unidos, el interés de Colombia y después cómo se resolvió. Y tratando de ser de verdad lo más cándido posible en términos de nos sentimos satisfechos o aquí no fue menos lo que se pudo lograr, pero en general yo les diría que en el 95% de los casos logramos el mínimo necesario que requeríamos. Entonces, ahora, en este momento, menos mal y más que nunca necesitamos los acuerdos comerciales. Ahora cuando uno ve que el precio del petróleo baja dramáticamente, de $100 ya está en 75, 77 hoy, en el día de hoy. Algunos analistas dicen que puede llegar a los 60, el rango de los $60, no va a entrar en ese análisis, pero tiene ahí su lógica. Evidentemente necesitamos diversificar dramáticamente nuestras exportaciones, si no lo hacemos va a ser complicadísimo. Piensen simplemente, 2/3 de nuestras exportaciones son petróleo y carbón. Si esa se baja en 40%, se reduce su precio, entonces 40.000 millones se nos va a bajar
menos 40%, eso da 16.000 millones menos de ingresos de divisas por año. Necesitamos, como dice el doctor Martín Gustavo, salir ya a buscar cuáles son esos 16.000 millones de exportaciones adicionales que requerimos urgentemente. Y si no tuviéramos todos estos 15 acuerdos comerciales, donde abrimos el camino con este de Estados Unidos, pues evidentemente tendríamos muchas menores posibilidades de generar oferta exportable que realmente se pueda colocar en los mercados internacionales. Entonces, indudablemente, les digo, en este momento, gracias a Dios, tenemos todos estos acuerdos comerciales que nos van a ayudar muchísimo a superar esta coyuntura complicada que va a vivir la economía colombiana en los próximos par de años. Ahora, simplemente quiero comentar un par de cifras, porque a veces uno dice, bueno, sí, como al gobierno y a quienes defendemos estos temas, sí que nos hace falta capacidad de comunicar. Entonces nos dicen, no, este es el desastre, miren que el producto del Tratado de Libre Comercio está ahí a la vista. Enero-septiembre del 2014 se ha reducido en 25.8% las exportaciones a Estados Unidos, se han reducido 25.8%. Para eso fue lo que nos sirvió el Tratado de Libre Comercio. Y entonces, obviamente, detrás de eso hay una motivación ideológica, hay una mala fe latente, porque evidentemente cuando uno mira, bueno, primero, cualquier liberación de aranceles allá no tiene por qué en ningún caso disminuir ningún tipo de exportación, nos va a ayudar siempre, pero superando incluso ese tema tan obvio de entrada, tan obvio de entrada, uno ve y dice, pero es que son los combustibles, se ha caído el precio y las cantidades que podemos exportar a Estados Unidos se ha caído en 33%, eso no tiene nada que ver con el Tratado de Libre Comercio. Se han caído las exportaciones de esmeraldas de 40%, eso no tiene nada que ver con el Tratado de Libre Comercio. Cuando uno suma esas dos cosas, solamente petróleo y carbón, son el equivalente al 72.8% de nuestras exportaciones a Estados Unidos, que realmente es muy poco lo que nosotros exportamos diferente a petróleo y esmeraldas y de pronto y café, pues como decías tú, al tema a Estados Unidos. Entonces, cuando quitamos eso y vemos, quitemos esto, quitemos combustibles y esmeraldas, ¿cuánto se ha incrementado las exportaciones a Estados Unidos? Se han incrementado en 11.6% en ese periodo de enero-septiembre versus enero-septiembre del año anterior. ¿Qué ha aumentado? De todo. Azúcares 71%, frutos 36.7%, café 20.3%, productos químicos 12%, materias plásticas 17%, metales y sus manufacturas 24%, papel y sus manufacturas 24%, textiles 20.5%, o sea, prácticamente en todas las categorías. Cuando excluimos combustibles y excluimos el tema de las esmeraldas, prácticamente todas las demás categorías han tenido crecimientos de 2 dígitos. Eso es una maravilla, eso es un resultado espectacular. Entonces, yo estaba pensando y estaba hablando aquí con el señor rector, es que tenemos que publicar unas columnas donde digamos, por Dios, que se pongan estas cosas en blanco y negro y decirle al Ministerio de Comercio que ayude a poner en blanco y negro estas cifras para el sector. Es que el otro día leíamos un informe de este tema de exportaciones en Portafolio, tal vez tú lo viste, Ricardo, y decía, esto no hay derecho, que decía, todo ha caído, por cuenta del petróleo, pero todo ha caído y después no se hacía ningún análisis posterior. ¿Dónde nos ha ido mal? Para que no digan que es que no se dicen todo. Nos ha ido mal en confecciones, menos 8,1%, y nos ha ido mal, no mal, pero no se han incrementado las flores, básicamente están en 0. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en confecciones? Un pequeño problema. El pequeño problema ha sido el problema de poder acreditar origen para las confecciones. Y como tenemos este problema del yard forward, entonces aquí no se producen la gran mayoría de los insumos y de las telas que se requiere para hacer las confecciones, pues estamos en un problema. Tienen mercados, tienen posibilidades, pero no pueden acreditar origen. Entonces para eso tenemos que utilizar, y en eso pues lo hemos hablado varias veces con ProExport y lo hemos hablado con la Oficina de Aprovechamiento, la necesidad de meterle durísimo al tema del short supply para ver cuántos
cuánto podemos incluir ahí para que, y también tratar de hacer el trabajo incluso desde la Cancillería para utilizar el artículo que quedó sobre los temas de acumulación. Yo aspiro que podamos hacer algo en esa naturaleza. Entonces después miramos las importaciones, cómo se han comportado, eso se ha incrementado, se han incrementado en 11.9%. ¿No? Mientras bajaron las exportaciones de Estados Unidos, de Colombia a Estados Unidos en 25%, ¿de qué? ¿Cuánto dijimos? En 25.8%, las importaciones se han incrementado en 11.9%. Bueno, ya explicamos el tema de las exportaciones. Entonces, ¿qué se ha incrementado? Aceites, 39.3%, simplemente porque cerramos la refinería de Barranca y estamos importando gasolina temporalmente de Estados Unidos, no tiene nada que ver. Y hay esta cifra, que sí se la deberíamos enviar a los críticos de oficio de la negociación. El maíz, ¿saben cuánto ha incrementado la importación de maíz de Estados Unidos a Colombia? 1.593.9%, un escándalo. Pero simplemente todo lo que ha pasado es que todos los señores avícolas, que no son ningunos tontos, que saben qué les conviene, dónde está su negocio, en vez de seguir importando de Argentina y Brasil, se dedicaron a importar de Estados Unidos, porque les conviene, porque les gusta más la calidad del maíz que viene de allá, porque está más barato, por las razones que sean. Entonces, las importaciones desde Argentina se redujeron en 95% y las de Brasil en 93%, y se han ido a importar maíz de Estados Unidos. Magnífico, eso ocurre, y eso es una cosa que vale la pena decirlo. Ponerse a medir la balanza de Colombia con cada país es absurdo, si soy ganador o soy perdedor. Lo que uno tiene que mirar es como un globo, de dónde importo, de dónde exporto, y si lo que importo lo estoy proveyendo de la manera más eficiente y lo que exporto estoy haciendo en los mercados más rentables, y miro el conjunto y voy a ver si las cosas me están dando algo sostenible en el largo plazo. Después, la importación que más ha crecido de Estados Unidos ya es de un solo dígito. Polímeros de etileno de 9.8%, o sea que la verdad las cosas sí han comportado como esperábamos, con la excepción del tema de confecciones, pues para ser claros, en que había un muy buen crecimiento de todo lo que se va a ver beneficiado, se está viendo beneficiado por el acceso preferencial, y por el lado de las importaciones no ha habido nada que sea muy diferente. Ahora, con la tasa de cambio que se está presentando y de mantenerse además el tema del petróleo, que estoy casi seguro que el doctor Víctor Traverso aquí, que nos honra con su presencia, estaría de acuerdo conmigo que esto es un tema de 2-3 años, por lo menos, de precios del orden de los que entre 60 y 70 dólares. El petróleo, pues lo que vamos a tener es una situación donde necesitamos urgentemente lograr diversificar exportaciones, y tenemos una tasa de cambio que ya no es disculpa, que ya no está sobrevaluada, que ya está, todos los analistas económicos siempre hablaban que la tasa de cambio de equilibrio es de 2000 a 2100, y ya estamos ahí, ya estamos. Incluso de pronto, si sigue bajando el precio del petróleo, la vamos a ver más alta, muy probablemente. No me quiero poner a augurar nada en esa materia, porque todos los economistas se han perdido su reputación cuando se dedican a predecir la tasa de cambio, pero claramente, digamos, esa es la situación. Ahora, ¿qué retos hay ahora? ¿Cuáles son los nuevos retos? Gran reto del Ministerio de Comercio. Gran reto del Ministerio de Comercio es administrar todos esos tratados hay que administrarlos. No hay que dar papaya para que lo demanden a uno por los acuerdos de inversión. Hay que vigilar que no nos metan goles, y entonces no nos importen confecciones de China, les cambien la marquilla en el barrio chino de Los Ángeles y nos las manden. Alguien tiene que estar vigilando que se cumplan las normas de origen. O sea, hay una cantidad de trabajo nuevo, y la mala noticia, ¿cuál es? Que el Ministerio de Comercio es el mismo que estaba cuando yo estaba allá. Y hoy tenemos 15 acuerdos adicionales. Entonces, yo en esto sí reconozco, el ministro Sergio Díaz Granados hizo un gran esfuerzo y presentó repetidas ocasiones al Ministerio de Hacienda y a la Presidencia la reforma y fortalecimiento del Ministerio, y no se lo han aprobado. Yo creo que nosotros como ciudadanos sí debemos presionar, y como gremios, para que esa reforma se dé, porque es fundamental tener esa capacidad para administrar todos esos acuerdos comerciales. Y por eso, como bien lo decía Edgar, en Estados Unidos tienen una entidad rarísima adscrita a la Casa Blanca, el USDA, que se dedica exclusivamente a ese tema.
La verdad yo tenía convencido al presidente Uribe de crearla, pero después me lo desmontaron entre todos los ministros de comercio la idea, porque era quitarles demasiado de su tajada al ministerio, pero bueno. Otro tema que me parece absolutamente importante es el tema de todo lo que es facilitación de comercio. Ahí tenemos un trabajo enorme para hacer. Eduardo Muñoz lo conoce, yo lo elaboré, lo miramos con claridad desde la oficina de aprovechamiento. Allá hay muchos temas para trabajar, en temas como por ejemplo bienes, las instituciones sanitarias y fitosanitarias, temas de certificación y reconocimiento de calidad, temas como bienes públicos, agrícolas urgentes. Es que a uno ciertamente le da rabia, por ejemplo, cuando le dicen, no, es que nosotros no exportamos piña Gol porque es que no hay semillas de piña Gol en Colombia, y las poquitas que conseguimos de piña de Costa Rica, nos la trancan en la aduana. Entonces, a ver, perdón, ¿por qué no facilitamos un poco la vida y realmente aprovechamos todos esos mangos bajitos que tenemos en productos agrícolas y productos manufactureros, donde no tenemos que hacer muchas cosas para lograrlo? Ahora, viene luego todo el tema de la promoción de exportaciones, y yo le doy la bienvenida a el cambio que está surtiéndose en este momento en ProExport, que se va a llamar ahora ProColombia. Leí esta mañana la entrevista que le hicieron a la doctora Lacutir, muy interesante, de pensar en unos temas de mentoría más directa a las empresas, de acompañamiento. Yo me acuerdo que en ese tema, por ejemplo, en el tema de compras públicas, yo les hice una propuesta precisamente a ustedes de hacer esos programas de mentoría. Me alegra mucho que, digamos, que ese esquema y esa estrategia, digamos, sea la que se vaya a adoptar, porque necesitamos además una promoción estratégica de la inversión. O sea, nosotros necesitamos ver en las cadenas de valor dónde tenemos los huecos, dónde tenemos las ausencias, dónde tenemos las discontinuidades, y buscar las 3 empresas del mundo que nos sirven y clavarnos ahí. O sea, tenemos que pasar de la estrategia de regadera a una estrategia mucho más, digamos, focalizada en aquellas cosas donde realmente tenemos problemas de eslabones en las cadenas productivas que necesitamos atraer. Tenemos que promovernos en las cadenas de valor. Tenemos un sesgo terrible en Colombia. Cuando nos hablan de exportaciones, todos nos cogemos un banano, un café, nos ponemos una camiseta y eso son las exportaciones. No, eso solo muy parcialmente en el mundo, eso es lo que se comercia. Hoy en día lo que se comercia son bienes intermedios, meterse en las cadenas regionales y globales de valor, y por Dios, no estamos en ellas. ¿Cómo vamos a lograr, para dar un ejemplo sencillo, que las empresas de automóviles de México nos compren autopartes en Colombia? Eso es ingresar a la cadena de valor. ¿Cómo podemos hacer que nos compren los insumos del sector petroquímico para que se produzcan plásticos en otro lado, o al contrario, nosotros comprar insumos del sector petroquímico para producir plásticos de exportación? Ese es el tipo de cosas donde nos obliga, evidentemente, a dar una cantidad de pasos y a salirnos, digamos, de los moldes tradicionales. Hay que promover las cadenas de proveedores, en particular para el sector minero energético, que realmente Chile lo ha hecho con gran éxito. Hoy en día Chile está exportando más de 150 millones de dólares en servicios del sector de bienes y servicios a la cadena del cobre a Perú. O sea que eso es bien interesante, o sea, muchos servicios se están ya prestando allá. Entonces allí, digamos, es otro esfuerzo que tenemos que hacer. Entonces yo le doy la bienvenida a ProColombia, pero indudablemente el reto que tiene pues es evidentemente inmenso, y en este sentido pues tenemos que buscar la manera de responder a todas esas necesidades que han abierto los acuerdos comerciales. Otro tema indudablemente es la reducción del costo país, y esa es una de las cosas fundamentales, porque no ganamos nada haciendo un buen trabajo desde ProExport por Colombia, teniendo acceso a los mercados internacionales, teniendo una tasa de cambio que ya mejora bastante la vida, pero es que resulta que la elasticidad de las exportaciones a la tasa de cambio, ¿cuánto es? ¿Cuánto puede ser? ¿0.2, 0.3? O sea, eso no nos la tasa de cambio solita no nos va a resolver el problema. O sea, la mala nueva es que no, simplemente el hecho de que la tasa de cambio se devaluó por el tema del petróleo y la disminución de la política monetaria, la restricción de la política monetaria americana,
Eso no nos va a hacer toda la gracia, vamos a tener que hacer buena parte del trabajo aquí y buena parte de eso implica reducir el costo país. A veces atender los temas de los escáneres para que reducir los costos de transacción y reducir los costos de la energía, entonces tomar las decisiones, adoptar las decisiones que están en el trabajo que se hizo consensuadamente con el patrocinio de la ANDI. Por hecho, tenemos tantos mangos bajitos, pero hay que tomar las decisiones. Y obviamente siempre habrá alguien que se disguste, pero evidentemente en este momento más que nunca, si el país no genera esos 18.000 millones adicionales de exportaciones que requiere, pues vamos a ver en situación bastante dura. Entonces, con eso, básicamente, quiero redondear, básicamente diciendo que la política de desarrollo productivo, que siempre, entre otras, la CAF siempre ha venido apoyándonos en todas las diferentes instancias e instituciones para ir armándola, que la va a sacar próximamente ya el Ministerio de Comercio, tiene 3 columnas fundamentales: reducción de costo país, mejoras en competitividad y ciencia, tecnología e innovación. Si no innovamos, si no invertimos en eso, estamos perdidos. Entonces, espero que lo logremos. Como siempre decimos, se le puede dar agua al caballo, pero no se le puede obligar a beber. Entonces, esperemos que podamos realmente progresar en esta materia y muchísimas gracias al CESA de nuevo.